Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Genius del Vagabundo Millonario con vosotros, josecamposmartin.com. Hoy vamos a hablar de un genio que cada vez que lo leo yo me muero de la risa, un tal Cervantes. Contaros que Cervantes tiene amor a la libertad, independencia, autocrítica, crítica social, sentido del humor y capacidad de trabajo. Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547, pero fue bautizado el 9, por lo tanto no se sabe realmente cuándo nació. Se sabe que en Alcalá de Henares recalaban judíos conversos y su familia allí estaba, es decir, allí era judío, lo que pasa es que allí los convertían. Su padre Rodrigo fue cirujano, pero como era descendiente de judíos y conversos, hace que cambiase mucho de domicilio. Sin dinero y con 6 hijos se casó con la rica heredera Leonor de Cortinas. No pudo sanar a un hijo de un marqués y se fueron corriendo para Valladolid. Lo meten en la cárcel, pero como se casó con Leonor, pues salió por ser hidalgo. Rodrigo se va a Córdoba solo y saca el título de inquisidor, chivato delator. Tuvo muchos préstamos y los firmó con vaqueros italianos. Vivió del microcrédito. Se hizo el muerto para que Leonor cobrase lo que pudiese con 6 hijos. Te mueres de la risa. Los hermanos de Cervantes. Andrés murió rápido. Andrea se casó con Nicolás Obando en Sevilla. Magdalena abraza la religión. Luisa se casa con los descalzos y Santa Teresa. Rodrigo se enrola con Miguel y lo apresan los bereberes con Miguel. Y después le piden 22.000 maravedís y a su hermano Rodrigo lo sacan de la cárcel, pero a Miguel lo dejan en la cárcel por lo que valía, por lo que sabía. Y Magdalena, su hermana, era su hermana más querida y la que cuida de su hija. Decir que sobre el matrimonio, Cervantes decía que las fuerzas poderosas del amor suelen turbar los ingenios más entendidos. Amor y deseo son dos cosas diferentes. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Contar también que a la hora de ser padre dice que el papel del padre es ser responsable de transmitir normas sociales, vida ejemplar y honrar a la familia. Y el hijo le debe ayudar al padre en la vejez y devolver la deuda. El padre ha de dar relaciones de respeto, autoridad y responsabilidad. El misterio de las primeras letras de Cervantes. Se sabe que no tuvo educación académica. Se cree que quien fue su mentor fue López de Hoyo y los jesuitas. Pero lo que sí se sabe es que tuvo fascinación por la obra de Lope de Rueda. No se perdía ni una obra. Iba a Sevilla, a Madrid, a donde fuese para ver sus obras. Con su hermano fue hasta al entierro de Lope de Rueda. Recordaba en su infancia que no tiene alusiones con sus maestros. Estuvo en colegio con malas experiencias y el colegio lo compara con la vida militar, menosprecia al estudiante. Él hizo el Quijote para venderlo bien, para cualquier tipo de público, lectura para todos. Los interpretadores del mensaje podían ser analfabetos. Ataca al que no sabe leer y a veces despectivo. Él piensa que la creación literaria genera eternidad. La vida es una inalcanable aventura. Fue un gran lector, eso no hay duda. Estaba influenciado por la Odisea, Viajes del Parnaso y Persiles. López de Hoyo era eramista y se lo contagió. Cervantes manejaba muy bien el valenciano, catalán, portugués, árabe, turco, vascuence, italiano y sobre todo el latín. Y se sabe a ciencia cierta que compró obras en francés en Sevilla, dominó la Biblia. En sus libros menciona a más de 250 autores. Siempre eligió lo más innovador, lo mejor pensado y lo de mayor valor artístico. Cuando en su obra La ama de llave quema los libros, significa lo simple. Italia para él jugó un papel muy importante, y España también, tanto la cultura como en él mismo. La herida de su mano es su orgullo. Caer prisionero y liberado después es lo que le pasa a casi todos los soldados de aquella época. Por lo tanto, eso no es nada heroico. Lo de la mano sí. Por ejemplo, cuando lo cogieron prisionero en Argel, para escaparse hacían 3 cosas. Que los rescataran,
huirse o convertirse al árabe, renegar del cristianismo. Quien más renegaron fueron las mujeres y los niños. A él lo vi como administrador del Cojo por Argel. ¿Qué más cosas comentar? Pues él tuvo 4 intentos de fuga de la casa de Argel. En el arresto se juntaba con gente de letras, secuestradas también, y empezó a escribir la Galatea. Hace un renegado de Granada compra una embarcación, pero se lo llevaron al rey Hassan, lo metió en la cárcel y le dijo que lo llevaría a Constantinopla, no porque de allí no saldría vivo. El fraile Juan Gil, que andaba por allí, fue el que juntó todo el dinero y se reunió con el rey Hassan, y fue el que lo sacó de la cárcel. Cuando vino a España, Felipe II lo manda de espía. No se sabe a dónde va, le dan dinero y lo mantiene en secreto, pero se cree que estuvo en Orán, Argelia. Una cosa muy interesante es que su madre se llamaba Leonor de Cortinas. No se sabe por qué se apodó así. Cervantes Saavedra. Se sabe que un pariente lejano cordobés que luchó con él en Lepanto se llamaba González de Cervantes Saavedra, y de ahí cogió el Saavedra. Cervantes o vivía ficción o penurias, pero él quería vivir en la ficción. Buscó un mecenas que costeara sus libros. Se sumergió en el mundo teatral de Madrid. Cervantes empieza a crear obras de teatro y coincide con todo. La vida es una representación teatral, porque a la hora de la muerte nos desvestimos de nuestros disfraces y quedaríamos iguales y sin distinciones. Cervantes se casó porque era flaco en lozanía, necesitaba la más bonita y sobre todo que se pudiera reproducir. Se casó por tanto por dinero, viaje y psicología. Se casa en la iglesia de Asunción de Esquivias, el 12 del 12 de 1584. Su esposa le es infiel y se va de Esquivias a Toledo, y coincidió con el traslado de las reliquias de Santa Leocadia de Flandes a Toledo. Y se cree que por eso se va a Sevilla también, por la infidelidad de su mujer. Cuando se fue a Sevilla, realmente, aparte de la infidelidad, quería salir de allí a las Indias. Se alejó en una posada frente a la catedral de un amigo, Tomás Gutiérrez, que le prestó dinero. Se conocieron porque a Tomás lo rechazaron en la cofradía de Sacramento, y era autor y posadero a la vez. Después estuvo al servicio del rey para administrar cereal en Écija, ya que en Écija había muchísimo cereal. Él mandaba cereal al rey, pero el rey era muy mal pagador. Entonces lo que hacía Cervantes, como era honrado, cogía lo del rey y le pagaba a los agricultores todo lo que recibía. Algo más interesante, lo metieron en la cárcel de Castro del Río por sospecha financiera, igual que hacen con su antiguo jefe Insusa. Se van a juicio en Madrid y lo defienden, pero el que lo defiende cae malo y Cervantes vuelve otra vez a Sevilla. Como se pagaba todo en monedas de plata, Cervantes tenía que llevar mucho a la corte y pasar por Sierra Morena, imagínense. Cosa interesante, de 1600 a 1605, deja atrás todas las deudas finalizadas. Va a casar su hija y escribe en 1605 El Quijote. Estuvo entre Toledo y Esquivia. En 1604 rompe su amistad con Lope. Dice que no son buenas ni sus obras ni sus representaciones. Lo llamó buey, homosexual y poeta hambre. Lope se sintió ofendido, uno famoso y rico y otro pobre y manco, pero ambos reconocían el éxito del otro. La edición del Quijote tenía rata, pero en 1604 le ponen un precio de venta en Valladolid, sin encuadernar. Se hace la mejor imprenta que existe en la imprenta Cuesta en Madrid. Se leyó en Navidad y se empezó a vender en Reyes de 1605. Para los lisboetas, la edición también la hizo Cuesta. El éxito fue notable. El 25 de febrero de 1605 varias cajas van para América, a Portobelo. En 1607 se agotan. En 1608 sale una edición más barata. Más cosas interesantes, lo que coge Cervantes de los libros, coge y alquila en Madrid, y entre Madrid y Esquivia. Va a buscar a su mujer, hermanas y adultos y niños, y coge una casa y se ven todos en una casa que está al lado de una taberna.
En 1608, con 61 años, se inscribe en la Hermandad de Esclavos del Santísimo Sacramento. Venerable Orden de los Terceros. Muere su hermana Andrea y van a esa orden su mujer y su hermana Magdalena. Entre 1608 y 1611 escribe La Gitanilla y tiene mucho éxito. Salen más ediciones, hace comedia entre meses para Gaspar de Porres que se encarga de todas ellas. Se va a Barcelona y no deja de producir. No se encuentran autores que escenifiquen sus obras. El Quijote se hace en inglés y en francés, sale en Italia, pero en castellano, porque el idioma internacional es el castellano. En total son 10 ediciones, 3 en Madrid, en Lisboa, en Bruselas, en Valencia y la de Milán. Decir que se dan ediciones piratas del Quijote, pues lo que hace es con su imaginación crear otra cosa nueva, las novelas ejemplares. Él siempre ha sido poco afortunado por la diosa Fortuna, pero es indómito, no se puede domar, siempre está dispuesto a levantarse y seguir. De sus escritos hay que saber que la seriedad y el humor no tienen que estar reñidos, al contrario, son complementos indispensables para